aquí. ¿Alguien está entrando? ¿Alguien más? Ya no creo. Ya, empecemos entonces con el desarrollo del caso. Allá voy. Espérense. Mi disculpe, ¿a dónde se entra ese, dice asistencia? Yo he marcado lo que usted me ha puesto, pero nada. Manda siempre al Meet nomás. No sale así como ese No, formulario que un link. no A ver deja. yo, ¿ya? Miren, ¿no? Ya. Les voy a mostrar, ¿ah? Allá estoy. Y ahí están viendo, ¿verdad? Alguien está entrando, señor Conde. Y miren, hago clic. Sí, sí Y se miren, puede, Miss. miren, ahí está. De pronto dice apellidos. Allí yo ingreso mis apellidos. Apellido, nombre, ciclo. Y clic en enviar. Nada más. Creo que Miss, pero me manda el Meet. No Manda te al Meet, mandan Miss. nuevo, les envío, ¿ah? A Envíe ver, de nuevo, por favor. a ver de nuevo, ¿ya? Sí, porque hay varios, Copiar. ya no sé ni cuál es cuál. Ahorita es lo que está llegando, ¿ya? Es lo que está. Viene este. Es lo que está llegando. Un ratito, déjame salir de aquí. Ya está, a ver. Ya llegó. Ya, ahí voy a entrar. A ver, me mandó dos. Paso. 1, 2, 3, 4, 5. Paso. Ya está. A ver, ¿A cuál de ingresen. ellos? ¿A cuál de ellos? Cualquiera, Ya, el último, ¿ya? cualquiera, es lo mismo. Ya está, ¿listos? Entonces empecemos, ¿ya? Listo, dice lo siguiente, vamos a trabajar este caso de Molinera San Francisco. Primera sección, molienda y mezcla. No, sí Sí, se siempre hasta puede. el último y no se pudo. Y está en el chat que le puse ahí mi asistencia. Yo sí voy a estar. No me voy a Ya, escapar. Mejor ya, pero mi listo, considera vamos ahí a empezar. porque yo he marcado el último y nada. No deja a mí. Ay, sí, sí. Oye, si el señor Arroyo no me avisa, me había olvidado de la grabación. Ya está. Ahora sí. A Claudia la ha votado, dice el MIT. Ah, ya, miren. Miss, no me deja. Le he votado y he tenido que volver a ingresar, Miss. Ya está. Dice, yo voy llenando aquí a mis trabajadores mientras ustedes van trabajando. Luis, Avi, Raúl, Pérez, Jason, Mario y cantidad de, ya, los que no pueden firmen allí nomás. A ver, cantidad de horas dice normal laborada, no se olviden, 48, 48, 48, 48, 48, ¿no? Unitario, a ver, en esta sección, ¿cuánto es en esta sección? Ah, aquí está, miren, en la parte de arriba, 14. 14. 14. 14. 14. 14. ¿Qué más? Me dicen horas extra. 2, 1, 2, 1, 2. Ajá. Unitario. Entonces aquí voy a hallar. A ver. Para molienda y mezcla. Dice para molienda y mezcla. Y mezcla. Ya está. ¿Cuánto es? Sería 14 por 1.25. ¿Cuánto sería para molienda y mezcla? A ver dónde está mi cálculo. Ay. 17.5.
hora extra, embolsado, va a ser igual. En embolsado es 11, entonces sería 11 por 1.25. 11 por 1.25, 13.75. 13.75 y hora extra etiquetado. Será 9 por 1.25. 11.25. Ya está. Entonces, hora extra, molienda y mezcla, 17.50, 17.50, 17.50, 17.50 y 17.50. En la siguiente sección, embolsado. Allá. Primero aquí. Multiplicamos 48 por 14, 672. Aquí también 672. 672. 672. 672. Por ese otro lado, empiezan las multiplicaciones. 2 por 17.50. 35, ¿no? Aquí será 35. Aquí 17. Ya firmé la asistencia. Después de tanto sufrimiento. 35. Aquí es 10. Me ha arrastrado toda mi vida ahí en ese correo. Me dice si tus privacidades, todo me manda. Ya le puedes permitir, nomás. Como no tengo nada de privado. 8. 8 entre 8. costo unitario. ¿Dónde está mi calculadora? 8 por. 8 por costo unitario. Hora. 14. Hombre. Muy bien. A ver. ¿Cuánto será? Allí. A ver, más grande. Ahora sí, para que lo puedan ver. ¿Cuánto? 112. 14 por 8, ¿no? Sí. 112. Muy bien. Ya, muy bien. 112. Ahí. 112. 113 le he puesto. 112. 112. Me están tocando la puerta. ¿Me Creo. la puerta? Sí, ábrala, por favor. Un ratito. Uy, son varios. Yo me he entretenido con el formulario ese. Ya, 112. 112. Ahí multiplica, nos sume todos los costos A ver, total de horario, de horas extras y dominical. ¿Cuánto 30 sale? más 112. ¿Está bien? 819. Ay, estoy escribiendo mal. Sí, 819 mis. 819 también por aquí. Y 819. Muy bien. Mañana no falten, porque mañana vamos a hacer ya un caso ya más grande. Aquí será 672 más 1750 más 102. 801. Sáquenme de las dudas, ¿no? 801, 50 y aquí también 801, 50. Aquí será 801 más 801.50 más 819 más 819 más 819. 4060. A ver. 4060. Sáquenme de las dudas, por favor. Aquí será 672 por 5. 3.360 por aquí. 3.360. 3.819. 3.819, ¿eh? ¿En serio? A ver. 4060 me salió a mí. No, el final. No, perdón, no sale 4060, sino que yo había hecho el otro y me confundí. El embolsado. Ya, ay, me has hecho asustar. Ya estoy bien, entonces, 4060. Más 35, más 35, más 17.50, aquí es 140. 7, 2, ¿cuántos son? 1, 2, 5.
560 por acá, a ver, ya ustedes van corroborando, ¿ah? Ya está. Ya, uno ya está listo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Entonces 560 más 140 más 3.360, 4.060. Ay, genial, ya está. A ver, volvamos a lo pequeño. ¿Qué Sí, es molienda? Molienda y no sé qué más está arribita, no entendí. y ¿Un mezcla. proceso? Es, Molienda es y una mezcla. empresa dedicada a, es una molinera. Ya, ya, ya. Muele, ¿ya? Es una empresa, pues, es una molinera. Ya está. A ver, prosigamos. La segunda dice, se llama, embolsado. Ay, voy a estornudar. A ver, acá tengo, Salud. Gracias. Marta. Después de moler, lo embolsan. Noelia. Luisa. Rosa. Nelson. José. Listo. Aquí 48. 48. Ujú. Listo. Unitario. Aquí está 11. Ay, ¿qué estoy haciendo? Gracias. ¿Qué estoy haciendo? Me he rayado el lente. Por aquí voy colocando los ceros extras. 2, 2, 1, 1, 1, 2. Listo. ¿Cuánto está la hora extra? En costo total 528. No, Ay, no, no, ay, no, ay. no. En el hora, ajá, ahí. 528. Ya hizo 528. copy pega. Ujú. Ya está. Voy a hacer así. Control C, control V. Un ratito. Control B, control B, control B, control B y control B. Aquí ya he hallado la hora extra en embolsado 13.75. ¿Está bien? Sóplenme. 13.75. 13.75. 275. ¿Está bien? 275 más 11. Sí, 13.75 sale. Está bien. No les enseñé un secretito, ¿no? Multipliquen por 1.25. A ver, 11 por 1.25. ¿Cuánto sale? 13.75. Ay, 13.75. claro, o sea, ahí está el truco. Multiplicar por 1.75. Listo, allá vamos. Aquí será 13.75 por 2, 27.5. 27.5, por acá también es 27. Igual. 50, por aquí. 13. 17.5. Ajá, ahí te ve. Y aquí 13.75. 13.75 y 13.75. Dominical, no se olviden, será 8. 88. 8 por 8 unitario, hora. Unitario de hora, hombre. ¿Cuánto es? 88. Sí, 88. 88. Ay, mejor así le copio. ¡Uy! Control Z. Ahora sí. Ya voy. Control V, control V, control V y control V. ¡Uy! A sumar. Aquí, control V. Total, será 528 más. 643.50, la primerita. ¿Cuánto? ¡Uy! Ahí está. 643.50. Ya cielo ya lo dio, ahí está todo. Copia nomás. Bien, cosa. Debes de pegar. Uy, debe estar pegado. A ver qué tal será. A ver, aquí está. Alguien está entrando. Miren lo que ha hecho esta niña. Si yo copio, ahí nomás, copiar, ¿ya? Y si yo lo pego, ¿qué tal será? ¿Qué tal será? A ver, Control. pegar. Oye, miren, qué maravilla. Oh, con el... Qué flojera da. El signo.
Sí se ha podido. Miren, eso es para ociosos. Oye, pero ya, corroboren, pues si está bien o no. Sí, cielo y nostroso está bien, ¿no? Si es cielo, la he hecho bien. ¿Para qué? A ver aquí, 528. Por Ay, al 5. barato. Por 5, no, por 6. 2 por 6. 2, 4, 6. 3168. Está bien. ¿Sí? Por Sí, aquí será 27.50 por 3, ¿no? 1, 2, 3 más 13.75 por 3. 82. Punto 23.75. 123.75. Está bien. Y aquí 528. Ajá. Más Vamos. 123.75 más 3.168. 3.008. Ah, eso es lo que nos soplamos hace rato. Cielo y nostrosa, punto 75. Ya está. Ajá, está bien. Por último, ya estamos terminando. Rápido. Ya está. Oye, qué bárbaro. ¿Cómo nos hemos copiado el resultado de esta niña? A ver, clase. Ahí está. Aquí por último. ¿Y dónde está el pequeñito? Uy, se ha movido. ¿Y a dónde se ha ido? Ah, aquí está. Esto se llama etiquetado. Se llama Marlon. Cuarenta y ocho. Aquí es 2, 1, 2. Unitario, en esa sección, el unitario está por acá. 11.25. 11.25. Ya, ¿qué más? No, 9. ¿Qué estoy haciendo? 9. 432. El costo total. Un ratito, déjame colocar el unitario, es 11.25 el unitario de la hora extra, fíjense por favor. Ya está, ahora sí. Aquí será, ¿cuánto es? Sí, está bien. ¿Está bien? ¿432? Sí, ¿no? Ya estamos terminando. Listo. Y aquí será 22.50, ¿sí? 22.50, y aquí tenemos 11.25. El dominical, no se olviden, 72. 72. 72. 72 y 72. Oye, nos estamos volviendo diestros en estos cuadritos, ¿no? Será 432 más 22. 526.50 sale ahí. 526.50. Muy bien, señorita. Al tercero también póngale igual. El tercero, 526.50. Y aquí es 514. 15.25. 515.25. 15.25. A ver, sumemos ya. Ya estamos ya finalizando. 432 por 3. Aquí es 1.296. Este es 1. Por acá tenemos 1568.25 al final, el total. 1568.25. ¿Está bien así? Aquí sale 56.25 y aquí sale 216. 216. Listo. Ya está. Ahora sí. Ahora sí me agrada. Acto seguido. Ya no tenemos otra sección. Nos vamos al resumen. Tenemos molienda, mezcla, embolsado, etiquetado. Copy pega nomás. Sí, ahorita. Etiqueta, embolsado.
Ya está, ya vamos. Primero, control C. Y aquí, pegar. Luego, por acá, estos tres. Control C y nos vamos a final aquí. Listo. Pegar. Sigamos. El que sigue, 3168. Copiar. Y aquí, pegar. Listo. Y ya estamos ya finalizando esta parte. Qué rápido hemos avanzado, ¿no? Copiar, 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 copiar y aquí pegar. ¡Oh! ¿Qué pasó? No puede ser. A ver. Un ratito. ¡Uy! ¡Qué horrible! ¿Qué ha pasado? Ay, no puede ser. No malogró ya todo esto. Embolsadas, ¿no? A ver, hijos míos, ¿qué pasa con ustedes? Copiar. Me están tocando la puerta. ¿Están tocando la puerta? Espera que se aguanten un 30 segundos. Ya está. Ay, qué tontera. Ay, a ver que entre. Ya, ahora sí. Qué cólera. Qué malogrado de cuadro. Ah, sí, qué feo. Ya, caballero. No voy a poder copiarme. 123, 528. 123. Ustedes me soplan, ¿ya? Ahí está. Ya está, ustedes me soplan. Es 523, no, 123.75, ¿no? 123.75, 528 y hay algo más. 528, 3.819.75. 3.819.75. Algo más etiquetado. 1.296. Ojalá que nos deje copiar. Ya está pegada. Es uno y por aquí. Ya está. Copiar. Ojalá que no vayan. ¡Ay! ¡Qué horrible! No voy a aparecer. Es 56.25. A ver si lo reduzco aquí para copiar. 56.25. Ahora sí te veo. 56.25, 216 y 1568.25. Aquí. Ahora sí, por aquí, sumas, total, por aquí lo vamos a poner, total, será 3.360 más 3.168 más 1.296, 7.824. Por acá será 140 más 123.75 más 56.25, 320. 560 más 528 más 216. 1.304. Listo. Será más 320 más 7.824. 9.000. ¿Está bien? 9.448 no, 9.448. ¿Está bien? De forma vertical también sale lo mismo. 4.060 más 3.819 más 1.568. 25. Ah, sí, está bien. Listo, entonces vamos guardando esta información, guardar como desarrollo. El desarrollo de la clase 23, caso 2. Clase 23, aquí.
caso 2 noches. Ya está. A ver, por último, vamos a pasar, tenemos una planillita. ¿De qué semana es esta? Habla de alguna semana. A ver. Ay, Dios. Este es inicia el lunes 9 de marzo. El lunes 9 de marzo. Del 9 al 14. Y pensar que ya estamos terminando el 20, entre broma y broma. Ya está, suficiente. ¿A quiénes? Ojalá que no pase nada. Allá voy. Copio todos mis trabajadores. A ver, un ratito. Y aquí le pego. Ya está. También tengo por acá, hay 6, ¿no? Me falta uno. Roberto Arias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora sí. Y por último, uno, dos, tres. Listo. Aquí, total. A ver. Copiar. 1, 2, 3, 4, 5. Pegar. El más grande. Aquí está. Copiar. Y aquí 2, 3, 4, 5, 6. Pegar. Listo. A ver, para ya ir terminando, ayúdame con el 13%, ¿ya? 106.47. ¿Cuánto, El cuánto? primerito. 106. 106.47. Ya. No, 106.47, sí, está bien. ¿Está bien? Aquí también Sí. 106.47. Ahí es 104, 104.10, 104.20. El segundo. El segundo, ¿ya? Ahí, Ajá, y ahí está bien. 104.20. Ahí copia y pega. Aquí también 106.47. ¿Sí? En el 643.50. 83.66. 83. 83, sí, punto 66. 83.66. Aquí es 81.87. 81.87. Aquí es 81.87 y aquí es 83.66. Aquí en los últimos seis. 68.45. 68.45 y aquí nos copiamos. ¿Sí está bien? Ah, perfecto. Copiar y pegamos acá.
A ver, para las restas sería 819 menos 712.53 el primero. 712. 12.53. Ajá. Aquí también es 712.53. Y aquí también es 712.53. El segundo es 697.30. 697.30. Y aquí 697.30. Ya, a ver por acá. Aquí es 540. 559.84. 500, 643. Ajá. Sí, 559. 559.84. Sí. 559.84. Aquí es 547.88. 547.88. 547.88. Y aquí es 559.84. Aquí es 458.05. 458. Sí, ¿Sí? .05. Sí. Ya. 515 menos 66.98. Aquí es 448. 458.27. Ya está, y aquí es 458.05. A ver, terminemos con el 9%. Será 872. Aquí es 72. 73.71. 73. De aquí también 73. 73. Aquí es 72.14. 72.14. Aquí el que sigue. Esto es 57.92. 57.92. 57.92. 56.68. Y el otro es 56. 68. 56.68. 56.68. Por último, ya para terminar. Yarela se equivocó. Aquí es 47.39. 47.39. 7.39. Sí. Punto 39. ¿Está bien así? 47.39. Sí. Ahí es 46.37 el otro. 46.37. Sí. ¿Sí? Y ahí está. Ahora sí. Ay, gracias. Ya terminamos. Miren al toque. Copio aquí. Esta es la parte más tediosa. Copiar. Y pegamos por aquí. Listo. Ay, viene lo mejor. Un ratito. A ver, total, 9.448. 9.448. Este es el total. Ahora sí, 9.448 por punto 13 me sale 1.228.24. Eso es. Ahora Copia y sí. pega. También 1.228.24. ¿Cuánto sale el neto? Por restar ahí. El de salud sale en 850.32. Es salud. Pero un segundito. ¿Cuánto? 850.32. 850. 850.
Listo. Ahora sí. Ahora sí. Guardo toda la información. Los veo mañana. ¿Ya? Les paso todo Miss, este trabajo. una consulta. ¿Mañana va a haber práctica algo? ¿O qué? Mañana ¿O cómo vamos se a dice? hacer clase. Mañana vamos a hacer clase normal. Mañana es miércoles, ¿no? Ujú. Y finalizando, les dejo una práctica para que sea desarrollada, aunque sea hasta las 11 de la noche. Una horita. ¿Les parece bien? ¿De qué tema va a ser? ¿De la clase Sobre lo que 22 o la vamos a clase hacer mañana. 23? Aunque mañana va a ser un casito largo, ¿ya? Ya vamos a estar viendo. Si no, les dejo una tarita para que vayan practicando, porque la práctica, o si no, la práctica la pasamos para la otra semana, pues. Sí. ¿Ya? Miss, pero todo va a ser a computadora, ¿no? Sí, toda la práctica que les voy a dar va a ser a computadora. ¿Ya? Sí, porque yo me traslado a otro lado Pero y no voy a cargar mi impresora. para decirles esto, primero voy a dejar de grabar. Están ingresando pocos alumnos. Ha bajado la cantidad de matriculados este ciclo. Me está dando mucha tristeza, pero bueno, cada cual es dueño de su destino y cada cual toma sus decisiones. A ver, ahora sí, les presento mi rostro en esta noche, mi rostro cansado. Estoy haciendo bastante trabajo ahorita. Justo a ustedes los dejo y sigo trabajando. Buenas noches con todos, alumnos. Ya quedan unas cuantas semanas. Y estoy notando que hay alumnos que desarrollan hasta una hora determinada. Hay una persona que me presentó su trabajo con 3 horas posteriores, aduciendo que no tiene internet. No es así. Así no es. Yo les digo, ahora me escriben a mi privado, profesora, que yo vivo en... Discúlpenme. La educación ¿Qué más? F minúscula su M. ¿Qué cosa es F minúscula su M? Es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Frecuencia absoluta que le corresponde al intervalo de la mediana. Si el intervalo de la mediana es, por ejemplo, de 68 a 72, su frecuencia absoluta es 40. En ese caso, F minúscula su M, la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, o del intervalo mediano, sería 40, si es que la mediana se encuentra en el intervalo de 68 a 72. Pero eso lo vamos a determinar, ¿no? Hay un procedimiento para determinar el intervalo de la mediana, eso lo vamos a ver a continuación. F mayúscula su M menos 1. ¿Qué cosa es? Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo mediano, o sea, la frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo anterior al intervalo de la mediana. Por ejemplo, si el intervalo de la mediana fuera de 68 a 72, ¿no? Su frecuencia absoluta F minúscula sería 40. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior sería lo que corresponde al intervalo anterior, pero el valor de F mayúscula acumulado hasta el intervalo anterior. Entonces, estos elementos, L sub M, ¿qué cosa es? Límite inferior del intervalo de la mediana. C sub M es
la amplitud del intervalo de la mediana, n minúscula es n medios, perdón, el número de observaciones o el número de datos, y en la fórmula se pone esa cantidad entre 2. F minúscula, frecuencia absoluta del intervalo, va en el denominador. Y en la parte superior, F mayúscula sub m menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo mediano, o sea, la frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo anterior al intervalo de la mediana. El intervalo de la mediana, intervalo mediano, el cual se determina observando en qué clase o en qué intervalo se encuentra la posición medio. Entonces, la clave es identificar el intervalo de la mediana y luego ya ubicamos estos elementos y reemplazamos en la fórmula. Por ejemplo, a ver, ejemplo 1. Completar la tabla de distribución de datos que representan estaturas en pulgadas de 100 estudiantes y calcular la mediana. Entonces me están dando la tabla y lo que necesito para calcular la mediana, ¿no? Simplemente yo completo la tabla y aplico la fórmula. Primer intervalo. Intervalo en este caso son los intervalos son de la variable, valores de la variable. En este caso son estaturas en pulgadas, ¿no? Primer intervalo ya me dan de 60 a 64, el segundo intervalo de 64 a 68, el tercer intervalo de 68 a 72, el cuarto intervalo de 72 a 76, el último intervalo de 76 a 80. Me dan las frecuencias absolutas para cada intervalo, número de datos que pertenecen a cada intervalo. Para el primer intervalo me dan 8, para el segundo intervalo me dan 18, para el tercer intervalo me dan 40, para el cuarto intervalo está en blanco, para el último intervalo son 10. Y me dicen que complete esta tabla. Entonces aquí, esta columna de F minúscula debe ser 100. Por diferencia voy a obtener lo que falta ahí. Y F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces eso ¿cómo se obtiene la frecuencia absoluta acumulada? Sumando los valores de F minúscula, desde el inicio hasta donde me encuentre. Entonces, vamos a ver, la tabla, lo primero que tengo que hacer es completar la tabla, entonces, y ahí tenemos ya la tabla completa. Primer intervalo, la primera columna son para los intervalos de la variable, ahí están 5 intervalos que me dan. La segunda columna, ¿qué es? La segunda columna es X sub I, marca de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de cada intervalo. Se suman los extremos y se divide entre 2. 60 más 64 y dividido entre 2 me da 62. 64 más 68 y la suma dividido entre 2 me da 66, marca de clase. 68 más 72 y la suma dividido entre 2 me da 70. Para el otro intervalo, 72 más 76 y dividido entre 2 me da 74, marca de clase. 76 más 80 y la suma entre 2 me da 78. Ya tengo ya la columna 2, que es X sub I, marca de clase, puntos medios de cada intervalo. La marca de clase... Disculpe que le corté. ¿Ah? ¿Hola? Profesor, disculpe, delante dijo la amplitud, ¿es otra forma para hallar? 64 Amplitud menos 60 salió cosa. 4. Amplitud es una cosa, marca de clase es otra cosa. Y marca es otra cosa. Amplitud, ¿qué cosa es? El ancho del intervalo o la amplitud del intervalo. ¿Cómo se obtiene? Restando. 64 menos 60. Ajá. Esa es otra cosa. Amplitud, ancho es, ¿no? Ancho de intervalo Ancho o de amplitud intervalo. del intervalo se obtiene restando el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Pero aquí X sub I, ¿qué cosa es? X sub I es marca de clase. No olviden. Marca de clase. Suma y división. Los puntos medios de cada intervalo. Se suman los extremos y se divide entre 2. Marca de clase. Para empezar, el ancho del intervalo no me piden en la tabla, nunca va en la tabla, pero sí en la fórmula de la mediana voy a necesitar el ancho del intervalo. Ya eso es otra cosa.
Entonces, completo la tabla de acuerdo a lo que me piden nada más. Pero nunca le van a pedir el ancho del intervalo en una tabla. Lo que le van a pedir es la marca de clase, que son los puntos medios de cada intervalo, porque eso lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos medidas de dispersión. Y también para calcular la media aritmética, ¿no? Si yo quiero calcular la media aritmética para esta tabla, tendría que multiplicar cada marca de clase por su frecuencia, cada marca de clase por su frecuencia, cada marca de clase por su frecuencia, y sumarlo, y esa sumatoria dividirlo entre 100. Esa es la media aritmética. Eso ya hemos visto anteriormente, revisen sus apuntes. Bien, marca de clase, cualquier consulta, cualquier duda, por favor, intervengan nada más. Marca de clase, suma de los extremos entre 2 para cada intervalo. Ahí está. La tercera columna, F minúscula, frecuencia absoluta, ¿no? Número de datos que pertenecen a cada intervalo. La suma debe ser 100, porque me hablan de 100 estudiantes. Entonces ahí faltaba 24 en el cuarto intervalo. Ahí está. Ahora, la última columna, F mayúscula, ¿qué cosa es? Frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cómo se obtiene la frecuencia absoluta acumulada? Con los valores de F minúscula. Para el primer casillero, o frecuencia absoluta acumulada, para el primer intervalo es el mismo de F minúscula, porque para arriba no hay nada. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada para el primer intervalo es igual que la frecuencia absoluta del primer intervalo. En este caso, 8. Ok. Ahora, frecuencia absoluta acumulada hasta el segundo intervalo. Tengo que sumar los valores de F minúscula del primer intervalo y del segundo intervalo. 26. Eso es frecuencia absoluta acumulada hasta el segundo intervalo. Es 26. Frecuencia absoluta acumulada hasta el tercer intervalo. F mayúscula hasta el tercer intervalo. ¿Cómo se obtiene la frecuencia absoluta acumulada hasta el tercer intervalo? Tengo que sumar las frecuencias absolutas, o sea, los valores de F minúscula del primer intervalo, segundo y tercero. Acumulado hasta el tercero me da 66. Frecuencia absoluta acumulada hasta el cuarto intervalo. Tengo que sumar las frecuencias absolutas del primer intervalo, segundo, tercero y cuarto. La suma es 90. F mayúscula igual a 90 es la frecuencia absoluta acumulada hasta el cuarto intervalo. Y la frecuencia absoluta acumulada hasta el quinto intervalo, tengo que sumar la frecuencia absoluta del primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto, y esa suma me da 100. Eso es el valor de F mayúscula hasta el quinto intervalo, frecuencia absoluta acumulada hasta el quinto intervalo. Se suman los valores de F minúscula del primero hasta el quinto. Eso es acumulado. Bien, siempre para calcular la media aritmética en la tabla debe aparecer marca de clase y debe aparecer frecuencia absoluta, ¿no? Eso ya hemos visto anteriormente. Se multiplican las marcas de clase por las frecuencias absolutas y se suma al final ese producto. Y se divide entre 100, eso es la media aritmética. Pero para la mediana, una tabla con intervalos, tiene que aparecer la columna de frecuencia absoluta acumulada. Ok, ahora vamos a aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula, ¿no? Para aplicar esta fórmula, para calcular la mediana, tengo que conocer el intervalo de la mediana. L sub m es el límite inferior de ese intervalo. C sub m es la amplitud de ese intervalo. F minúscula m es frecuencia absoluta
de ese intervalo de la mediana, y F mayúscula, su M menos 1, es la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo anterior. Entonces, la clave es identificar el intervalo de la mediana. Entonces, ¿cómo se hace? Atiendan aquí. Una vez que ya tengo la tabla completa, ahí está. Ahora, ¿cómo ubico el intervalo de la mediana? Si atienden esto de aquí, lo que voy a explicar, se acabó el problema. A ver, el número de datos. Siempre tomamos la mitad del número de datos. En este caso, el número de datos es 100. La mitad de 100, ¿cuánto es? La mitad de 100. 50. Ok, 50. 50. Tomen el número de datos y lo dividen entre 2. 100 entre 2, 50. Ese valor que han obtenido, en este caso 50, voy a buscarlo en la columna de F mayúscula. Si está, me detengo ahí. Y si no está, tomo el número que sigue a 50 en esa columna de F mayúscula. A ver, 100 entre 2, 50. Busco ese valor de 50 en la columna de F mayúscula. ¿Está o no? No está. No está. No. Está 8, luego viene 26, 50 no está. 66. Pero ¿cuál es el valor que sigue a 50 en esta columna? 66. 66. No está 50, pero el número que sigue en esa columna de F mayúscula, el número que sigue a 50, inmediatamente superior, ¿quién es en este caso? 66. Entonces ahí me ubico. Si está la mitad de datos, ese valor que se obtiene al dividir el número de datos entre 2, si está ese valor en la columna de F mayúscula, ahí me detengo. Y me fijo qué intervalo le corresponde a ese valor. Y si no está, 68. se toma el número que sigue. En este caso, a ver, 100 entre 2, 50. Busco ese valor de 50 en la columna de F mayúscula. No está 50. Tomo el número que sigue a 50 inmediatamente superior en esta columna. ¿Cuál es? 66. Ok. Entonces me ubico ahí me detengo. Y me fijo. A 66, ¿qué intervalo le corresponde? Al intervalo de 62 de 68 a 72. Ese es el intervalo de la mediana. ¿Cómo lo hemos ubicado? Dividiendo el número de datos entre 2 y buscando ese resultado, 50 en este caso, en la columna de F mayúscula. Como no está 50, tomo el número que sigue automáticamente superior a 50, en este caso 66. Y me fijo, a 66, ¿qué intervalo le corresponde? El intervalo que está a la izquierda, de 68 a 72. Entonces, en este caso, lo que le he explicado en forma verbal, aquí está escrito. Aquí está escrito. Dividimos n igual a 100, el número de datos igual a 100, dividimos entre 2 y buscamos ese valor en la columna de F mayúscula, con frecuencia absoluta acumulada, para determinar el intervalo mediano. 100 entre 2 es igual a 50. En la columna de F mayúscula no se encuentra ese valor. No está. Entonces, tomamos el valor inmediatamente superior a 50. En este caso, F mayúscula igual a 66. Y a ese valor de 66, ¿cuál es el intervalo que le corresponde? El intervalo de 68 a 72. Ese es el intervalo de la
mediana o el intervalo mediano. Ahí está. Luego, el intervalo mediano es de 68 a 72. Ya hemos ubicado entonces el intervalo de la mediana. Ahora, ¿qué más necesito? Ahora identifico, ya, como ya sé cuál es el intervalo de la mediana, o sea, el valor de la mediana no va a ser mayor de 72 ni va a ser menor de 68, va a estar en esos límites, el valor de la mediana. Entonces, ahora identificamos los elementos que vamos a reemplazar en esta fórmula. Para este intervalo de 68 a 72, ¿cuál es el límite inferior? El límite inferior es el número que está a la izquierda, 68 en este caso. N minúscula, en esta tabla, ¿cuál es el valor de N minúscula? ¿Cuántos datos tenemos? 100. Ahí está. Ya tenemos el límite inferior 68, ya tenemos el número de datos 100. C sub M, ¿qué cosa es? La amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? Se resta nada más el ancho o la amplitud. Se resta 72 menos 68. En este caso es 4. Para este intervalo, ¿cuál es su frecuencia absoluta? De 68 a 72 en mi tabla. Para este intervalo, ¿cuál es su frecuencia absoluta? El valor de F minúscula, 40. Ahí está. F minúscula sub M, 40. ¿Qué cosa es? La frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Ahí está. Frecuencia absoluta. ¿Qué más me falta? Me falta el valor de F mayúscula M-1. ¿Qué cosa es el valor de F mayúscula M-1? Es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana. El intervalo de la mediana es de 68 a 72. Su marca de clase es 70. Su frecuencia absoluta es 40. La frecuencia absoluta acumulada es 66. Hasta ese intervalo. Pero en la fórmula va la frecuencia absoluta acumulada anterior. En este caso es 26. Ok. Entonces, vuelvo a repetir. L sub M es el límite inferior del intervalo de la mediana. El intervalo de la mediana es de 68 a 72. ¿Cuál es el límite inferior? 68. Número de datos, N minúscula, 100. Ahí está. La amplitud o el ancho de este intervalo, 72 menos 68, 4. C sub M es la amplitud. C sub M es la amplitud de ese intervalo, en este caso 4. La frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, la frecuencia absoluta es 40. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana es 26. Entonces ahí está. 68, número de datos 100, 68 es el límite inferior del intervalo. Número de datos 100, la amplitud de ese intervalo es 4. La frecuencia absoluta de ese intervalo es 40. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior es 26. Anterior. Entonces, esos valores reemplazamos en la fórmula. La mediana es igual. L sub M, 68, más C sub M, 4. Aquí hay un corchete que está multiplicando a 4. En la parte superior, N vale 100. 100 entre 2, 50. Menos F mayúscula M-1, en este caso es 26. F minúscula, su M, que va en la parte inferior, 40. Simplemente hemos reemplazado aquí. Ok. Ahora, ¿qué hacen algunos? Dicen 68 más 40.
72. 72 por todo esto, ya lo malograron. ¿Por qué? Porque este 4 está multiplicando al resultado del corchete. Y recién ese resultado lo sumamos con 68. No se olviden, cuando hay sumas, cuando hay productos, cuando hay divisiones, primero se opera lo que está dentro del corchete o dentro del paréntesis. En este caso hay un corchete. En la parte superior tengo 50 menos 26. La diferencia, ¿cuánto es? 24. 24 divido entre 40. Y ese resultado recién lo multiplico por 4. Y a ese resultado recién le sumo 68. ¿Ok? Ustedes lo verifican. Por favor, algunos cometen el error de, dicen... Sale 69.60, profesor. ¿Cuánto? 69.60, ¿estoy mal? 50 menos 26 es 24. Ya, 24 entre 40, divida. 0.6. Ya, 0.6. multiplícalo por 4. 4 por 0.6 sale 2.40. Más 68. 70.4. 70.4. Ok, Presiona otra cosa. ok. Entonces, esa es la forma como operan. Hay otro error que cometen. Completan muy bien su tabla, identifican el intervalo de la mediana y ya está aquí. Entonces comienzan a reemplazar los valores. A ver, para este intervalo de 68 a 72, el límite inferior 68, muy bien. El número de datos 100, muy bien. C sub m, la amplitud de este intervalo es 72 menos 78, 4, muy bien. F minúscula, la frecuencia absoluta de este intervalo de 68 a 72 es 40, muy bien. F mayúscula, M menos 1, aquí cometen el error también. ¿Por qué? Dicen, para este intervalo la frecuencia absoluta acumulada es 66. Y le restan 1, 65, y lo colocan en la fórmula. Está mal. F mayúscula, M menos 1, no es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana y le restas 1, no. Dice, es F mayúscula, M menos 1, su M menos 1 es frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo mediano. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo de la mediana? De 68 a 72, 66. No es 66 menos 1, sino es la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior a 66? 26. Muy bien, entonces a veces cometen esos dos errores. Ahí tenemos entonces, ustedes lo van a verificar. Vamos a ver otro. Tenemos aquí, por ejemplo, complete la tabla. En este caso son velocidades de 90 carros que pasaron por un punto de control. Ok. Entonces, en el primer intervalo tenemos las velocidades, ¿no? De 10 a 26 me dan, de 10 a 26, de 26 a 42, de 42 a 58, de 58 a 74, de 74 a 90 y de 90 a 106. La segunda columna son para las marcas de clase, son los puntos medios de cada intervalo, eso lo tengo que completar. Y la tercera columna, frecuencias absolutas, F minúscula, son número de datos para cada intervalo. Pero, ojo, las frecuencias absolutas en este caso son número de carros, en total son 90. Hay 5 carros que tienen velocidades comprendidas en el primer intervalo. Hay 18 carros que tienen sus velocidades comprendidas en el segundo intervalo. Y así, tengo que completar aquí. Y la última columna, F mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada. Complete la tabla y calcule la mediana. Entonces la tabla ahí está. La segunda columna, marcas de clase. ¿Cómo se obtienen las marcas de clase? Simplemente sumando los extremos de cada intervalo y dividimos entre 2.
Las marcas de clase son los puntos medios de cada intervalo. ¿Ok? Los puntos medios de cada intervalo. Entonces, para el primer intervalo, 10 más 26 entre 2, 18. Para el segundo intervalo, 26 más 42 entre 2, 34. Marca de clase. 42 más 58 entre 2, 50. Para el cuarto intervalo, 58 más 74, la suma entre 2, 66. Marca de clase. Para el otro intervalo, 74 más 90 entre 2, 82. Para el último intervalo, 90 más 106 entre 2, 98. Esas son las marcas de clase. Eso lo vamos a utilizar más adelante. Frecuencia absoluta acumulada. La tercera columna, los valores de F minúscula. Me dan para el primer intervalo 5, para el segundo intervalo 18, para el tercer intervalo estaba en blanco, para el cuarto intervalo 8, para el quinto 16, para el último 3, pero me dicen que son 90 carros, o sea, esa columna debe sumar 90, por diferencia ahí me faltaba 40. Ok, ya está completa la tercera columna de F minúscula, y ahora completamos la columna que está a la derecha, F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando los valores de F minúscula, desde el inicio hasta donde me encuentre. Para el primer intervalo se copia igual. El valor de F minúscula del primer intervalo es igual para el valor de F mayúscula del primer intervalo. Acumulado hasta el primer intervalo, 5. Acumulado hasta el segundo intervalo. Tengo que sumar los valores de F minúscula del primer intervalo y del segundo. 23, acumulado hasta el segundo intervalo. Acumulado hasta el tercer intervalo. Frecuencia absoluta acumulada hasta el tercer intervalo. Tengo que sumar los valores de F minúscula del primer intervalo, segundo, tercero. 63. Acumulado hasta el cuarto intervalo. Frecuencia absoluta acumulada hasta el cuarto intervalo. Tengo que sumar los valores de F minúscula del primero, segundo, tercero y cuarto. 71. Acumulado, frecuencia absoluta acumulada hasta el quinto intervalo. Tengo que sumar las frecuencias absolutas del primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto. La suma es 87. Acumulado hasta el último intervalo, tengo que sumar las frecuencias absolutas del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. La suma es 90. Ahí está de amarillo, las frecuencias absolutas acumuladas. Hasta el primer intervalo, 5. Hasta el segundo intervalo, 23. Hasta el tercer intervalo, 63. Hasta el cuarto intervalo, 71. Hasta el quinto intervalo, 87. Hasta el sexto intervalo, 90. ¿Ok? Ahora ya está completa la tabla. Ahora viene lo más importante. Porque ya completar tablas ya hemos visto anteriormente. Ahora, lo más importante, ubicar el intervalo de la mediana. El número de datos se divide entre 2. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? 90. ¿Ok? Son 90 carros. Número de datos, 90. N minúscula. 90 entre 2, 45. Ese valor de 45 buscamos en la columna de F mayúscula. 45 no está. Entonces, ¿qué cosa aparece? 5, luego viene 23, 45 no está. Entonces, se toma el valor que supera a 45 en este caso, inmediatamente superior. En este caso es 63. Y me fijo para 63, ¿cuál es su intervalo que le corresponde? Ahí está. De 42 a 58. Vuelvo a repetir. Una vez que está completa la tabla, tomamos la mitad del número de datos. En este caso, 90 entre 2, 45. Y ese valor superior en esta columna de aquí es 63. Y me fijo
para 63, ¿cuál es el intervalo que le corresponde? Y ahí está el intervalo de 42 a 58. Ese es el intervalo de la mediana. Ahí se encuentra la mediana, en ese intervalo. La mediana no puede ser mayor que 58 ni menor que 42. Lo que le he explicado, ahí está. Dividimos, una vez que está completa la tabla, tenemos, en este caso, el número de datos igual a 90. El intervalo mediano, o el intervalo de la mediana. 90 entre 2, en este caso, es 45. En la columna de F mayúscula no se encuentra 45, no está. Entonces tomamos el valor inmediatamente superior a 45. En este caso, F mayúscula igual a 63. Y a ese valor, ¿qué intervalo le corresponde? El intervalo de 42 a 58. Luego, el intervalo mediano es el intervalo de 42 a 58. Entonces ya hemos ubicado el intervalo. Ahora vamos a identificar cada uno de los elementos que van en la fórmula. La mediana es igual, L sub M, ahí está la fórmula. L sub M es el límite inferior del intervalo. El intervalo de la mediana es de 42 a 58. El límite inferior es 42. Número de datos, N minúscula, 90. La amplitud, 58 menos 42, 16. La frecuencia absoluta que le corresponde a este intervalo es 40. Ahí está. Y, a ver. Me falta 63, pero acumulado anterior es 23. Entonces ya tenemos ahí todos los elementos y reemplazamos en la fórmula. La mediana es igual. L sub M, 42, más C sub M es 16. Un corchete. En la parte superior, N medios, 90 entre 2, 45. Menos F mayúscula sub M menos 1. F mayúscula sub M menos 1 es 23. Y F mayúscula, perdón, F minúscula sub M es 40 en el denominador. Vuelvo a repetir. El intervalo es, de la mediana es, ¿cómo se obtiene? 90 entre 2, 45. 45 busco en la columna de F mayúscula, no está. Y tomo el número inmediatamente superior a 45, que aparece en esa columna, en este caso 63. Para 63, ¿qué intervalo le corresponde? De 42 a 58. Ese es el intervalo de la mediana. ¿Cuál es el límite inferior? 42. ¿Cuál es la amplitud? 58 menos 42. ¿Cuántos datos tenemos? 90. Ahí está. La amplitud, 16. Diferencia. 58 menos 42, 16, la amplitud. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de 42?
denominador. Operamos arriba, 45 menos 23, 22. 22 entre 40, ese resultado lo multiplicamos por 16 y a ese resultado le sumamos recién 42. Bien, entonces ya ustedes lo verifican eso de ahí, por favor. Y ahí tenemos en forma similar, completen la tabla, ¿no? Completen la tabla y apliquen su fórmula para calcular la mediana. Profesor, disculpen, en la tarea que está dejando hay que hallar ahí el intervalo, la marca de clase, ¿cierto? Claro. Ya. Primero se halla el intervalo y ahí se identifica los elementos. Límite inferior, número de datos, ahí está en la tabla, la frecuencia absoluta, la amplitud del intervalo, Ok. la frecuencia En la- absoluta acumulada anterior. en la Tienen que en la completar la tarea- tabla. Hay que completar ahí, ¿cierto? Ajá. ¿Ah? Ya, mi profesor. La marca de clase hay que completar en ese cuadro. Aquí no me indican marca de clase, ¿sí o no? Se alejan de la media aritmética, ¿no? Eso es algo que podemos indicar. También podemos decir que a menor dispersión de datos, implica que mis datos son más homogéneos. A mayor dispersión de mis datos, eso depende cuánto tengo para la varianza, para el coeficiente de variación, ¿no? Entonces, a mayor dispersión de datos, le corresponde menos homogéneos. O también se dicen más heterogéneos. A menor dispersión, menos heterogéneos, mis datos. Por dispersión, más heterogéneos, mis datos, más diferentes, ¿no? Entonces esto se aplica, más adelante vamos a ver, por ejemplo, cuando hacemos comparaciones, ¿no? Yo puedo hacer comparaciones de dos departamentos de producción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué departamento A, departamento B de producción tuvo un mejor rendimiento? Sus trabajadores tuvieron un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, porque quiero ver, de repente quiero premiar a fin de año, quiero premiar al que tiene mejor rendimiento durante el año, ¿no? Entonces ahí tengo que ver el coeficiente de variación, ¿no? de su producción. También podemos ver, por ejemplo, comparar, ¿no? Una sección A de estudiantes con una sección B de estudiantes, sus promedios finales en una asignatura, ¿no? Al final del año, por ejemplo. Y ahí yo puedo ver con el coeficiente de variación de los promedios, de las notas finales de cada alumno, de esa sección A y de la sección B, yo con el coeficiente de variación me puedo indicar qué sección tiene mejores promedios, qué secciones tienen datos o notas más homogéneas, o qué sección tiene notas más heterogéneas, ¿no?
Entonces, y eso me va a indicar qué sección tiene mejor rendimiento. Entonces, eso son aplicaciones. Pero por ahora, simplemente, por ejemplo, el rango, simplemente la diferencia del dato mayor menos el dato menor, ¿no? Nos da una idea muy, muy rápida de dispersión, ¿no? No se usa mucho. Pero la varianza sí. Sean sin clasificar o clasificados, así también vamos a ver, ¿no? Varianza para datos sin clasificar y varianza para datos clasificados en tablas, así como hemos visto para la mediana, para la media. Entonces, la varianza, si yo tengo la varianza de un conjunto de datos, le saco la raíz cuadrada y eso es la desviación estándar. Y si yo divido la desviación estándar entre la media aritmética de ese conjunto de datos y lo multiplico por 100, es calcular la varianza. Entonces, por eso vamos a empezar a estudiar la varianza primero. La varianza es una medida que cuantifica el grado de dispersión o de variabilidad de los valores de una variable cuantitativa con respecto a su media. Siempre se hace respecto a la media aritmética. Cuán dispersos están, si tiene una alta dispersión o tiene una baja dispersión, bueno. Entonces, también hay fórmulas para hallar la varianza, hay fórmulas para hallar la varianza para datos discretos y para datos que están en tablas. Entonces vamos a indicar un ejemplo para terminar ahí, la otra semana ya continuamos. La fórmula que se aplica para calcular la varianza, algunos libros lo ponen como sigma al cuadrado o también como S mayúscula al cuadrado. Sigma al cuadrado, esto es varianza. Ok. La varianza para datos que no están clasificados es la sumatoria de una diferencia al cuadrado. ¿Qué cosa diferente? ¿Qué voy a sumar? Diferencias. X sub y es cada dato. X raya es la media aritmética de ese conjunto de datos. Por ejemplo, si tengo 10 notas, ¿cómo calculo la media aritmética? Sumo las 10 notas, divido entre 10, ya tengo la media. Resto la primera nota menos la media y ese resultado lo elevo al cuadrado. Más la segunda nota menos la media elevado al cuadrado. Más la tercera nota menos la media aritmética elevado al cuadrado. Más, y así sucesivamente termino hasta la última nota menos la media aritmética elevado al cuadrado. Entonces, en la parte superior va a ir una diferencia de cada dato menos la media y ese resultado lo elevamos al cuadrado. ¿Cuántos paréntesis voy a tener? Un paréntesis para cada dato. Si tengo 10 datos, van a haber 10 paréntesis al cuadrado que se van a estar sumando. Si tengo 15 datos, van a haber 15 paréntesis. Un paréntesis para cada dato, menos la media elevado al cuadrado. Y esa sumatoria se divide entre el total de datos. Y esa es la varianza. Por ejemplo, si aquí tenemos 7 datos, me piden calcular la varianza, ¿no? Calcular la varianza. Entonces, primero debo calcular la media aritmética, porque en la fórmula aparece la media aritmética. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace, para calcular la varianza, lo primero que se hace es calcular la media aritmética, o la media. En este caso tenemos 7 datos sueltos, que pueden ser notas. Sumamos las 7 notas, dividimos entre 7, y eso es la media. ¿Ok? Esa es la media, o la media aritmética. En este caso me sale 15.43. Ya tengo la media aritmética. Ahora, ¿qué me dice la fórmula? Tengo que restar cada dato menos la media aritmética y lo elevo al cuadrado. Entonces, la media aritmética 15.43. Entonces, la varianza va a ser en la parte superior una suma de paréntesis al cuadrado y en el denominador el número total de datos. En este caso son 7 datos. Entonces, tomo el primer dato que es 10, le resto la media aritmética
15.43 y lo elevo al cuadrado. Aquí lo estamos indicando, paso por paso. Primer dato menos la media aritmética, eso lo voy a elevar al cuadrado. Más el segundo dato, 18, menos la media aritmética y lo elevo al cuadrado. Más el tercer dato menos la media aritmética al cuadrado. Y así sucesivamente. Más el último dato, en este caso también es 18, menos la media aritmética elevado al cuadrado. 10 menos 15.43 le va a salir negativo, y lo elevan al cuadrado, le va a salir resultado positivo. Ok. Entonces el resultado de esos cuadrados siempre va a ser positivo. En la parte superior voy a tener una sumatoria que es igual a 63.68. Y lo tengo que dividir entre 7. ¿Por qué? Porque en este caso, el número de datos son 7. Esta sumatoria de diferencias al cuadrado me da 63.68 dividido entre 7 y tengo la varianza sigma al cuadrado, en este caso 9.098. Unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque la varianza, a ver acá, cada dato, si tenemos por ejemplo en metros, longitud, metro, ¿no? Tengo 10 datos sobre longitud en metros. Un dato que está en metros. La media aritmética de 10 datos que están en metros también me sale en metros. La media aritmética tiene las mismas unidades que los datos. Si los datos están en metros, la media aritmética también va a estar en metros. Si yo resto una cantidad que esté en metros menos otra cantidad que esté en metros, el resultado me va a salir en metros. Y si lo elevo al cuadrado, voy a tener como resultado metros elevado al cuadrado. Por eso, la varianza tiene unidades de los datos elevados al cuadrado. Si mis datos están en metros, me va a salir la varianza metros al cuadrado. Si mis datos están en grados centígrados, temperaturas, mi varianza va a ser de grados centígrados al cuadrado. Si mis datos son kilómetro por hora, velocidad kilómetro por hora, mi varianza va a salir kilómetro por hora elevados al cuadrado. Si mis datos son segundos, tiempo, mi varianza va a salir segundos al cuadrado. Entonces, la media aritmética tiene las mismas unidades que mis datos. La mediana no tiene unidades, simplemente me indica la mitad de datos a la izquierda, la mitad de datos a la derecha. Me divide mi conjunto de datos en dos partes iguales, la mediana. La varianza tiene las unidades de los datos que estoy trabajando elevados al cuadrado. Es una propiedad. Entonces, ahí tienen un ejemplo, revísenlo, ¿no? Un ejemplo para calcular la varianza aplicando esa fórmula para datos que están sin clasificar. Eso para que lo revisen. La próxima veremos más ejercicios, pero sí, este trabajito de su tabla, complétenlo y apliquen su fórmula para calcular la mediana para esta tabla que tiene intervalos. Bien, entonces, ahí nos quedaríamos. Si no tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Entonces, ya estamos viendo medidas de dispersión. Me dicen que no han escuchado bien. ¿Está bajo el volumen? ¿Hola? ¿Hola? Sí se escucha, profesor. Okay. Ahí le subió un poquito más. Muy bien, entonces ya estamos viendo medidas de dispersión, ¿no? En la próxima sobre todo varianza para tablas con datos discretos y para tablas con datos con intervalos. Es lo que más se usa. Es lo que más se usa. Ok, entonces ahí nos quedamos. Le voy a compartir No le escucho. las diapositivas.
Le voy a compartir las diapositivas para el grupo WhatsApp y nos estaremos viendo la próxima semana, próximo miércoles. Ya estamos finalizando el año, pero nosotros todavía terminamos a fines de enero, no se olviden. Entonces, la próxima semana, de todas maneras, nos vamos a conectar, ¿no? Vamos a tener clases todavía, normal. Bueno, el chico feriado, 24, 25, pero eso voy a tener que recuperar con los otros con los otros chicos que tengo clase también. Entonces, no se olviden regularizar su matrícula. No se olviden regularizar su matrícula. Por favor, porque yo subo notas directamente a la plataforma del ministerio. ¿Ok? De todas maneras, envío el registro virtual al instituto, pero las notas yo las subo directamente a la plataforma. Y ahí, alumno que tiene notas en mi registro auxiliar y no figura en la lista de la plataforma del ministerio, lamentablemente no lo va a poder subir su nota. ¿No? He pasado así, chicos del tercer semestre, del semestre pasado, tuvieron alguna dificultad. Entonces, regularicen su matrícula y nos estaremos viendo la próxima semana. Mi único deseo es que lo pasen bonito en familia, estas fiestas navideñas, y cuídense mucho. La única cosa que podemos hacer es cuidarnos, porque nadie nos va a cuidar sino nosotros mismos. Tomemos las precauciones, las medidas preventivas respectivas. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos, pues. Feliz fiesta, profesor. Gracias. Cuídense. Ya, profesor. Gracias. No, profesor. Feliz Navidad, profesor. Profesor. Familia, cuídense. Ok.